una serie de mensajes que le hemos titulado Poder para Vivir. ¿Cuántos han estado experimentando ese poder de todos estos temas que estamos hablando? Porque si no, realmente tenemos que tomar la palabra y hacerla nuestra, lo que aprendemos, lo que escuchamos. Y estamos hablando de poder para vivir. En semanas pasadas se ha hablado de poder para vencer los temores, poder para las dudas, para los desánimos. Pero también Dios nos ha dado poder para enfrentar el rechazo. Dile a tu hermano, we have the power to face rejection. Tenemos poder para enfrentar el rechazo. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados. Hemos sido rechazados por amigos. Hemos sido rechazados por la novia o por el novio por allí. Que cuánto lloraste por ese novio o por esa novia. Hemos sido rechazados por los compañeros de trabajo. Hemos sido rechazados por esos profesores que no vieron en nosotros las personas que podíamos ser. Hemos sido rechazados por parientes que simplemente no nos miraban bien, como que éramos la ovejita negra de la familia. Hemos sido rechazados hasta por la misma iglesia. Y los sentimientos de rechazo son peligrosos. De acuerdo al CNN News, dice que los tiradores de matanza de escuelas, es decir, los shootings, tienen en común el haberse sentido rechazados. Estas personas, al sentirse rechazados en su comunidad donde ellos querían ser amados, al sentirse rechazados, pues han regresado con ese odio para entonces lanzarlo sobre esas personas. Somos seres relacionales que necesitamos ser parte de un grupo para tener un sentido de pertenencia. Somos parte de un grupo, necesitamos ser parte de un grupo para tener ese sentido de compasión, de comprensión y de afecto. Las personas que han sido rechazadas tienden a desarrollar baja autoestima y llegan a pensar que no tienen cualidades para el éxito. Llegan a pensar que como estas personas que los rechazó no les vieron cualidades, llegan a pensar entonces que ellos realmente no las tienen. Pero ¿sabías que el 75% de los grandes líderes del mundo han surgido después del rechazo? Personas que han sido rechazadas pero que no se dieron por vencidas, cambiaron el mundo cuando decidieron creer que eran más grandes de lo que la gente pensaba que eran ellos. Y un ejemplo lo podemos ver en Moisés. Él fue criado en un palacio como el príncipe egipcio, pero un día, al ver él que era maltratado un egipcio, o los egipcios eran maltratados, perdón, los judíos eran maltratados por los egipcios, entonces llega Moisés y trata de defenderlo, y cuando trata de defender al judío que está siendo maltratado, en ese forcejeo que está haciendo, él asesina o mata a un egipcio. Y en ese momento los que debían de decir, bueno, gracias porque nos estás cuidando, nos estás tratando de estar a nuestro favor, los israelitas, los judíos, se fueron en contra de Moisés. Y entonces le empezaron a crear un sentido de rechazo. Y por último, Moisés tuvo que huir. Y dice que huyó al desierto y llegó a un lugar que se llama Madián. Moisés estuvo 40 años en Madián. Y es interesante que cuando yo busco la palabra Madián en hebreo, la palabra Madián en hebreo significa pelea. Moisés vivió 40 años peleando con sentimientos de rechazo hasta que Dios lo llamó. Yo no sé cuánto tiempo tienes peleando con esos pensamientos de rechazo en tu vida. Tal vez de que no fuiste el hijo preferido de la casa. Tal vez había algún hijo que tus padres lo miraban mejor. Yo no sé cómo estás peleando dentro de ti, ese Madián que está dentro de ti, peleando con sentimientos de que no crees que eres el mejor, que nunca llegaste a la altura de tus padres o nunca llegaste a la altura de tu esposo. No sé cómo estás peleando con esos sentimientos de que tal vez no vas a lograr hacer nadie, pero hoy quiero decirte que Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti, que Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve, si tú te ves como un gatito, Dios te ve como un león. Y no le digo a las mujeres leona porque si no, agárrate. No te noto convencido. Dios es bueno. Dios es maravilloso.
Y Dios nos quiere levantar de nuestro rechazo. A veces llegamos a pensar, ¿de qué sirve lo que hago si a nadie le importa? Porque en vez de ser aceptado, soy rechazado. Pero no importa que a nadie le importe. Lo importante es que a Dios le importas. Eso es lo más importante. Y cuando usted entiende que usted es importante para Dios, entonces todo lo demás empieza a cambiar. Y hoy quiero decirte que para Dios usted es importante. Y Dios por eso es que ha estado llamando su atención. Dios llama nuestra atención porque somos importantes para Él. Nada más que nosotros estamos, es interesante que si hemos sido rechazados, nosotros también rechazamos y lo rechazamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes rechazaron a Dios antes de aceptar a Jesús o de ir a una iglesia? Yo rechacé a Dios muchas veces. Yo era rechazado por la sociedad y al mismo tiempo Dios me llamaba y yo sin embargo lo rechazaba. No estoy preparado. Esa era la palabra que uno decía. ¿Y te quieres bautizar? No estoy preparado. ¿Quieres ir a la iglesia? No estoy preparado. Pues nunca estamos preparados. Tienes que entregarle tu vida a Jesús para que entonces Él te prepare en la escuela de la vida, para que entonces Él pueda hacer esa obra que solo Dios puede hacer. Y Dios nos está llamando constantemente, tal como sucedió con Moisés. Habían pasado 40 años desde que Moisés salió de Egipto camino a Madián, al desierto. 40 años él vivió allí en ese lugar. Y yo no sé, la Biblia no nos dice por cuánto tiempo Dios estuvo llamando a Moisés. Lo que dice que un día Moisés vio una lucecita en la montaña. Y cuando Moisés vio esa lucecita en la montaña, él dijo, voy a ir a ver de qué se trata esa lucecita. Y es interesante, hermano, que esa lucecita es la misma que Dios nos muestra a nosotros. En nuestras circunstancias de la vida, donde nosotros nos estamos, Dios siempre nos envía una luz de esperanza por su gracia, por su amor y su misericordia, un pensamiento, una persona que te invita. ¿Cuántos de ustedes fueron invitados a una iglesia por una persona? ¿Cuántos de ustedes les habló Aileen de Cristo? Alguna persona por allí. Esa era una lucecita que Dios estaba enviando. Cuando Moisés estaba 40 años allí ya trabajando como pastor de ovejas, él miraba en la montaña una lucecita y probablemente pasaron muchos años, porque así somos nosotros. Para hacerle caso a Dios hemos tardado tanto tiempo y rechazamos a Dios que nos está llamando. Algunos de ustedes tuvieron sueños antes de venir a Dios. Algunos de ustedes tuvieron enfermedades de repente que fueron la única forma que hizo, o accidentes que fueron la única forma que hicieron que vieras esa lucecita. Porque esa lucecita ha estado llamándote una y otra vez. Esa lucecita es el mensaje de Dios que te dice, yo te amo, tengo un plan perfecto para ti, quiero llevarte a lugares extraordinarios. ¿No te noto convencido? Quiero salvarte para llevarte a una vida eterna. Ese es el mensaje que el Señor nos está hablando. Esa lucecita la vio Moisés hasta que él decide ir. Y yo quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 3 y el verso 9, donde Moisés decide ir. Y cuando Moisés se acerca a la lucecita, resulta que a lo largo desde la montaña, él miraba una lucecita, pero cuando él llega realmente lo que era una zarza ardiendo. Y le salió una voz y le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque donde él estaba, el lugar que él estaba era santo. Y así es que ahí esa lucecita no era una lucecita, era Dios hablándole. Y luego le dice aquí en el verso 9, el clamor de los hijos de Israel ha llegado ¿a dónde? Eso quiere decir que cuando usted ora, ese clamor, cuando usted está necesitado y usted le pide a Dios, ese clamor llega delante de Dios. Créalo. Y usted mira, pero pastor, yo tengo clamando hace tanto tiempo y no veo la respuesta. Bueno, eso son otras cosas que tenemos que hablar en otros temas. Pero Dios escucha tu oración, Dios la oye. En el proceso puede que ya Dios te envió la respuesta y que esa respuesta ya viene en camino. Lo que yo así sé es que en los aires, dice la Biblia que
que Satanás y sus demonios están en los aires y tratan de impedir que la respuesta de Dios llegue a tu vida. En el libro de Daniel lo muestra, que impide que esa bendición llegue a tu vida. Pero cuando tú estás en el Wi-Fi de Dios, es decir, que estás constantemente allí entrando y buscando a Dios, esa respuesta llega. Y llega de muchas formas. Así es que dice aquí que el clamor llegó a su presencia. Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, le dice a Moisés, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal, que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre de este monte. Habían pasado 40 años desde que Moisés había huido de Egipto al desierto. Y si vemos el pasado de Moisés, Moisés tuvo un pasado un poco complicado. Porque aunque él estaba disfrutando del palacio, porque fue rescatado de las aguas y él estaba en el palacio, cuando él se dio cuenta que su piel era diferente a la piel de su mamá, su cara, su rostro y todo, la que supuestamente era su mamá, que era la hija de Faraón, él comenzó a cuestionarse un sentido de identidad. Y cuando pasa el tiempo, él se da cuenta que él es judío y que todo su pueblo, su mamá, su papá, sus hermanos, sus parientes, sus primos y toda la comunidad judía era esclava. Y llega un momento que Dios empieza a ponerle carga a Moisés. Y esa carga él hace que él quiera ayudar a sus hermanos. Porque si usted se mira en un espejo, ¿usted de dónde es usted? Usted es de Latinoamérica. Amén. You know what I mean? Si usted se mira, aunque yo soy rubio, de ojos verdes y todas esas cosas, nada más que aquí el sol me quemó. O sea, tienes que verte al espejo. O sea, si eres americano, nacido en este país, perfecto, pero tienes una línea latina. Somos latinos. Amén. Y entonces, eso es lo que estaba pasando con Moisés. Y cuando Moisés se da el punto, él ahora empieza a sufrir por su pueblo. Él empieza a sufrir porque su gente está siendo maltratada y humillada. Y él quiere ayudarlos, pero la forma que él quiere hacerlo es de una manera carnal. Porque él va con la fuerza de él mismo. Pero con la fuerza de uno no podemos ayudar a nadie. Tiene que ser con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Así que él intenta y por último se convierte en un asesino y en un fugitivo porque mata a un egipcio y el mismo pueblo lo rechaza. Los años habían pasado, 40 años ahora él estaba en una tierra diferente, en Madián. Ahora tenía una esposa, ahora tenía hijos, pero la historia no había terminado. Es probable que Moisés haya pensado, bueno, yo aquí ya llegué para retirarme, ya tengo 80 años, porque 40 años vivió en Egipto y 40 años estaba ya en Madián, ya tenía 80 años. ¿Cuántos se retiraron a los 80? ¿No te noto convencido? Ya tenía 80 años y dijo, bueno, pues ya me voy a retirar, yo creo que aquí ya estoy bien, aquí hay un buen riachuelo, tengo trabajo, me la voy a llevar suave. Porque así es cuando uno ya está llegando a cierta edad. Pero Dios tenía otros planes. Así que si usted cree que ha venido a la Florida a retirarse, Dios tiene planes contigo. Planes para bien y no para mal. Planes para un futuro y una esperanza. Planes de parte de Dios. Mire, hermano, cuando a mí me preguntan, ¿y usted hasta cuánto tiempo va a durar en el ministerio? ¿Cuándo se va a retirar? Aunque uno se retire, con el Señor no hay retiro. No te noto convencido. Porque Dios te puede llamar a los 80 años. Y cuando Dios te llama a los 80 años, mire, hermano, empieza con una lucecita, pero si no haces caso a esa lucecita, dice que después Moisés tuvo que salir corriendo porque una culebra lo persiguió. No te noto convencido.
Dios tenía grandes planes con él desde que era un niño. En hebreo, el nombre Moisés significa salvar. Ya tenía Dios un plan con Moisés, porque hermano, es que Dios no hace planes tardíos. Dios ya tiene un plan con usted que está escrito en el libro de Dios. Ya hay un plan que está. Moisés significa salvar. Él se iba a convertir en el salvador de su pueblo. Pero a veces uno no entiende las cosas. Porque la gente cuando dice hebreo salvar, ¿por qué le pusieron Moisés? ¿Por qué? Porque querían salvar a Moisés. Pues la mamá, al enterarse del decreto del faraón, que tenían que matar a todos los niños menores de 2 años, dice la Biblia que por la fe la mamá consideró que su hijo no debía de morir. Así es que ella, en vez de matar, asesinar a su hijo, lo que ella hizo es que creó una canasta y le puso, la calefateó y metió al niño y le puso el nombre Moisés. Bueno, se lo puso la hija del faraón, que fue salvado. Porque entonces va el niño, el niño sale por el río. Y la hija de Faraón se está bañando. Qué casualidad. Se está bañando la hija de Moisés, de Faraón. Y cuando ve esa canasta, dice: tráigame esa canasta porque hay algo ahí. ¿Qué es lo que hay allí? Todos somos curiosos, ¿verdad? ¿No has visto el tráfico? Que de repente del otro lado está todo libre, pero por curiosos vemos el tráfico de los lados. Tráigame esa. Y cuando le traen, ve un niño. Y le pone el nombre de Moisés, que quiere decir salvar, como quien dice, este fue salvado. Pero lo que ella no sabía es que Dios estaba usando ese nombre porque él se iba a convertir en un salvador de su pueblo. ¿No te noto convencido? Dios lo iba a convertir en un salvador de su pueblo. Hay muchos aquí que Dios los ha salvado de la muerte. Hay muchos aquí que estuvieron a punto de fallecer, estuvieron en momentos críticos, difíciles, pero en esos momentos críticos Dios envió su gracia y su misericordia, porque usted es un Moisés que Dios quiere usar para la gloria de su nombre. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar esa lucecita y encaminarnos a ese llamado que Dios nos está haciendo. Yo no sabía, mis amados, que yo fui salvado también. Yo no sabía, muchos de nosotros hemos estado al borde de la muerte. Yo no sabía que yo fui salvado de un aborto. Mi mamá, al ver que tenía un esposo ya con 3 hijos y tenía un esposo desobligado, mujeriego, borracho, y cuando se entera que está embarazada, ella entonces, muy jovencita, decide abortar a este muchacho. Y le dijeron que si se tiraba de una escalera, siguió todos los consejos que le dieron. Y no pudo. Y luego después le dijeron, pues entonces ve a una clínica, y en aquella época le pusieron una inyección para abortar. Y le dijeron que en menos de 24 horas el niño se le iba a venir. Así que le pusieron la inyección y ese niño quedó todo magullado, que soy yo. Pero nació. Salí todo magullado. Mi esposa me ha arreglado un poco, pero nunca yo supe de eso, porque eso era un secreto que estaba en el corazón de mi mamá y de los que sabían en aquella época, pero eso yo nunca lo supe hasta que adulto vengo a los caminos del Señor y llego a una iglesia, a nuestra iglesia cristiana, y había en esa iglesia un día un predicador invitado, un profeta, que Dios lo usaba con palabra profética. Y de repente, yo nunca había visto, si usted nunca ha visto la palabra profética, puede que te quedes sorprendido, porque pues ¿cómo sabe esta persona estas cosas? Son palabras de conocimiento, palabras de profecía, y para mí pues fue algo nuevo. Y cuando él empezó a dar palabras a diferentes personas con hechos reales, y de repente me dijo a mí, venga para acá, y me dijo, y las escribí estas palabras, me dijo: desde el vientre de tu madre yo te escogí. Antes que nacieras, el diablo quiso matarte, pero yo te salvé porque tú eres mi siervo amado. Gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Esas fueron las palabras que me dijo ese profeta. Yo era Aileen en la iglesia nuevo. Nunca pensé que yo le iba a servir a Dios. Nunca pensé yo dije, ¿cómo que yo desde el vientre de mi madre Satanás me quiso matar? ¿Cómo fue eso? Mi mamá estaba a un lado.
Ella empezó a llorar, yo no entendía qué estaba pasando. Al final ella vino y me pidió perdón y me dijo, mira hijo, esto es lo que pasó. Cuando tú estabas en mi vientre, yo quise abortarte, pero no pude. Lo intenté varias veces, pero no pude. Y ahora entiendo que Dios tenía un plan contigo. Mis amados, todos nosotros tenemos un plan con Dios, para Dios. Lo que tenemos que hacer es entonces decirle, Señor, what do you want me to do? What am I here for? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta iglesia hoy? Usted no vino aquí para salir del calor. Amén. Qué rico está aquí el aire acondicionado. Usted vino aquí hoy porque vino a recibir la palabra de Dios. Y si usted vino a recibir la palabra de Dios, hoy Dios te quiere decir que Dios tiene un plan perfecto para ti. Eso quiere decir, no que cuando uno escucha un plan perfecto, es que me va a dar la casa que yo he estado pidiendo, me voy a ganar el gordo, el loto, me voy a esto, voy a tener el carro nuevo, voy a sacar mis maletas. No se trata de eso, mi amado. El plan perfecto de Dios es utilizarte en el reino de Dios, para que entonces puedas sembrar semillas de vida en la vida de muchas personas. Ahora, es interesante que en el ejemplo de Moisés vemos algunos síntomas de una persona que ha sido rechazada. Lo primero es el aislamiento, isolation. Moisés huyó de Egipto, lejos de sus familiares y sus amigos, lejos de su tierra y de su pueblo. ¿Por qué? Porque ahora él, al sentirse rechazado, las personas que se sienten rechazados empiezan a aislarse, empiezan a estar solos, a apartarse de la comunidad, se apartan de la familia, se apartan de los amigos, de las personas que no le comprenden, que no le entienden. Y entonces uno empieza a aislarse, a orillarse. Y estudios recientes descubrieron que el aislamiento en las personas los hace 3 veces más propensos a morir en temprana edad. El aislamiento los hace 4 veces más propensos a sufrir de colapso nervioso. El aislamiento los hace 5 veces más propensos a estar clínicamente deprimidos. Y los hace 10 veces más propensos a ser hospitalizados por un desorden mental y emocional. Así que dile a tu hermano, I'm not going to isolate myself. No me voy a aislar, díselo. Voy a ser parte de ese grupo Conexión. ¿No te noto convencido? ¿Para qué se aísla si donde está el gozo y el party y toda la bendición están en los grupos Conexión? Amén. ¿Cuántos son parte de ese grupo? Levanten la mano los que son parte de ese grupo. Wow. Y tenemos gente de otros países que están allí, que probablemente nos están viendo ahora. Gracias por ser parte del grupo Conexión. Fuimos creados para socializar con otras personas. En Génesis 2:18 Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto me lleva a pensar que no es bueno que las personas estén solas. No es bueno. Dios quiere que estemos en comunidad. Si hubiera sido así, Dios hubiera hecho a Adán nada más y ahí se hubiera quedado todo. Pero él se da cuenta que él necesita socializar. Y no necesita socializar con perrito y con el gatito. Necesita socializar con personas. Y por eso le crea a Eva, para que entonces él pueda hablar con ella, tener una relación. De eso se trata lo que tiene que ver Dios. Dios, porque cuando vemos en la Biblia hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa Trinidad es una asociación, es una comunidad donde ellos se relacionan. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, con capacidad de relacionarnos los unos a los otros. Cuando nosotros estamos solos, somos vulnerables al ataque del enemigo. Eva fue atacada por Satanás cuando ella estaba sola. Cuando ella estuvo sola, entonces vino el enemigo y le lavó el coco. Le empezó a llenar de ideas la cabeza, porque eso es lo que hace el diablo. Nos llena la cabeza de ideas. Y cuando llegas a la casa no entiendes a tu Eva por qué está toda furiosa. Ya el enemigo le llenó la cabeza. Y usted llega y dice, pues ¿qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Verdad? Y es probable que dejaste algo en el baño y entonces ya tu esposa está ahí, o se te olvidó bajar la tapa o subir la tapa,
o yo no sé, y de repente cuando llegas, entonces ella ya te tiene guardado ahí tu calentado. Cuando somos solos, estamos vulnerables. Cuando nuestros niños y jóvenes están solos, son bombardeados con pensamientos negativos de rechazo, de que nadie los quiere. Y si han sido rechazados anteriormente, su tendencia es aislarse. Pero hoy quiero decirles that you are not alone. Usted no está solo. Ahí cuando te sientes rechazado, rechazada, humillada, maltratada, el Señor te dice, yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Es una promesa de parte de Dios para nosotros, de estar con nosotros, de vivir para nosotros. Aquí hay una iglesia con maestros que aman a sus hijos. No tiene usted por qué aislarse. Aquí hay una iglesia que lo ama a usted. Y no tiene usted por qué estar por allá solito cuando puede ser parte de una comunidad. Amén. Puede ser parte de una comunidad. Y eso es a través de los grupos Conexión. Conexión Cristiana Church es el lugar que está aquí para ayudarle a conectarle a las personas con Dios, pero también con amigos. Nos conectamos con Dios, pero también con amigos. Y es importante entonces que seamos parte de estos grupos. Acabamos de abrirlo el domingo pasado, el viernes pasado. Fue una bendición ver a todos los hermanos otra vez, conversar un poquito. Ahí yo les doy hasta el postre más preferido que usted tiene. Ahí les hago su postre virtual. Me dice, no, pastor, que a mí me gusta tal cosa, el sancocho. Perfecto. Ahí se lo hago. Ahí se lo hago. Tsunami no, tiramisú. Tsunami. El tiramisú. Oh, wow. Ahí se los hago yo también. Y es importante que seamos parte de uno de estos grupos. En los grupos Conexión se crean amistades para apoyarnos en oración, porque ahí su nombre es puesto y entonces usted escribe allí si tiene una necesidad. Y tal vez el pastor en ese momento no puede atenderte, pero hay un grupo de gente que está viendo todo eso. Tal vez el líder que está en su grupo no puede mirar eso, pero tal vez la otra gente que está allí. Entonces entre todos estamos allí para poder ayudarte en tu necesidad. Otro síntoma de los que han sufrido rechazo es baja autoestima. ¿Y qué es baja autoestima? Es tener una percepción negativa de nosotros mismos. Cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés da varias excusas que nos dan a entender que él tiene una perspectiva negativa de sí mismo, que él piensa que él no sirve para hacer las cosas. Y vea lo que dice en Éxodo 3:11, dice, pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón? En otras palabras, Moisés está diciendo, yo no soy nadie. ¿Cómo voy a ir? Es como que a usted de repente lo manden ante Biden ahora. Vaya usted ante Biden y dígale que deje ir a los latinos. Es más, no vaya ante Biden. Vamos a ir aquí nomás al gobernador de aquí, de este estado. Vaya ante el gobernador de este estado, Ron DeSantis, y dígale que deje de molestar a mi gente hispana. No te noto convencido. Y usted dice, pero yo ni inglés hablo. Y es probable que eso le dijo Moisés, que yo soy ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Y no te tengo yo ahí al que habla inglés. No te tengo yo ahí a tu hermano que va a ser un vocero por ti, a Aarón. Mira qué interesante, nosotros ponemos excusas porque de repente vemos que no tenemos valor. Eso se llama baja autoestima. Es lo que nos sucede a nosotros. Hay un pensamiento negativo en nosotros que nos domina, nos paraliza para salir hacia adelante. Muchos de nosotros fuimos rechazados en nuestra niñez. Algunos de nuestros padres tenían a un hijo preferido. Es más, si tú fuiste entre dos, pues estás medio a salvo. Pero si fuiste entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7 de los hijos, tus padres tenían que ver a quién escogían. Amén. No te noto convencido. Y por lo general, pues a veces no es que ellos escogieron, sino que los muchachos son muy cariñosos y se le acercan a los padres, pues y eso es lo que uno ve. Amén.
son menos rebeldes. Lo mandan a recoger algo y ellos no dicen nada, ellos van. Entonces dicen, bueno, mira, este muchacho, pues le voy a dar, no digo su galleta porque aquí hay varios dominicanos y me van a entender mal. Le voy a dar su galletita, su pancito, entonces, su dulce. Entonces, vea qué interesante es esto. Y somos rechazados o nos sentimos rechazados. Esa es la perspectiva que tenemos. A veces no es que somos rechazados de nuestros padres, sino que nos sentimos rechazados. Porque no fuimos tal vez ese hijo amado, o tal vez fuimos rechazados por compañeros de la escuela, por compañeros del trabajo. Mire, en la escuela, voy a hablar un poquito ayer estábamos en un podcast aquí y les comuniqué a ellos en el podcast porque me hicieron preguntas personales. De que yo era de esos niños y de esos jóvenes que todo me salía mal, todo me salía mal. ¿Hay alguno de ustedes así que le salió mal en su niñez o juventud? Todo lo que yo hacía me salía mal, todo se me caía de las manos, todo. Me llevaban a comprar huevos y venía ya con los pollitos ya todo quebrantado. Me salía todo mal. Y entonces llegaba un momento que yo decía, pues ¿qué me pasa? ¿Por qué todo? Y llega un momento que la gente dice, no lo mandes a ese muchacho porque lo va a hacer mal. Y entonces cuando eso sucede, uno se trauma. Y yo era de esos muchachos que todo me salía mal. Y entonces en la escuela, pues igual, con un problema de memoria, yo no podía surgir como la demás gente que se miraban inteligentes para contestar, para hablar. Aunque yo estudiaba, yo hacía lo que yo tenía que hacer, yo no podía ejercer lo que un estudiante tenía que hacer. Y cuando se trataba de fútbol, pues eso es lo que hay en Latinoamérica, el fútbol. Y cuando se trataba del fútbol, nadie me quería en su grupo. Todos hacíamos una línea de un lado y otra línea del otro, y los capitanes escogían a uno y a otro y a otro, y al gordito lo dejaban a un lado. Yo estaba gordito. Me dejaban a un lado. Y pasaban el otro y yo, tú no juegas. Y yo decía, pero ¿por qué yo no? Pues que tú no sabes jugar. Y era la verdad, yo no sabía jugar. A mí me daban la pelota y yo parecía árbitro. O sea, yo corría nada más de un lado para otro, pero nunca tocaba la pelota. Los árbitros no pueden tocar la pelota, pues así era yo. Si me la tiraban, se iba de largo, no entiendo. Yo le pasaba por ahí, se iba por otro lado. No le podía pegar, le pegaba piedras. Así era. Entonces me mandaban al arco. Te vas de portero, te vas al arco. Y de ahí, ni ahí tampoco lo hacía. Me decían, afuera. Entonces, usted se crea un sentido de rechazo. Por eso es que mi esposa, mire, ella no sufre de que quiere ver, que dice, ay, que vamos a ver cuando ella era niña, dice que sus hermanos no la dejaban ver televisión porque ellos siempre están viendo canales de deportes. Pues acá, mire, hermano, no tiene que ver deportes conmigo, porque como nunca fui bueno para nada de eso. Entonces es interesante que ese sentimiento de rechazo llega un momento en tu vida que eso te marca. Y cuando quieren salir oportunidades que Dios te pone en el camino, de repente tú dices, es que yo no puedo, no estoy capacitado, porque te marcaron desde niño. Todo el mundo te dijo, tú no sirves, tú no sabes, tú no puedes. Y entonces creces con eso. Cuando me llamaron como director a nivel nacional, yo había sido parte de ese grupo de líderes que hicieron un perfil de cómo iba a ser ese director. Y cuando nosotros hicimos ese perfil, fueron 3 días encerrados en un hotel para hacer ese perfil con esos líderes. Hicimos un perfil de que ese director, vaya, casi ni a Pablo lo hubieran aceptado a ser director, porque eran altos estándares y era alto trabajo de lo que tenía que hacer ese director a nivel nacional, un director hispano a nivel nacional. Y entonces cuando me llamaron por teléfono, el GS, el General Superintendent, me llama por teléfono y me dice, Pastor Alfredo Barreno, lo estamos llamando a usted porque usted es la persona que necesitamos para nombrarlo como el próximo director de nuestra denominación en el área hispana. En ese momento me temblaron las piernas y el cuerpo y todo. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? Yo creo que usted se ha equivocado. You are calling the wrong person.
Y él me dijo, pero ¿cómo es eso que? ¿Por qué? Dice, you are afraid of... Sí, yo soy. Sí, yo le dije, pero es que I'm not the right person. Yo no soy la persona indicada para esto. Creo que debes de llamar a otra persona. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Estás en pecado? ¿Hay algún pecado oculto, algo? Le dije, no, pero es que yo no soy la persona. Yo no tengo las cualidades que se necesita para hacer ese trabajo. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, bueno, pues primero que yo no hablo bien inglés. Y me dijo, you are talking in English with me right now. Yo le dije, bueno, sí, pero cuando se trata de predicar en inglés, yo no voy a poder fluir. Dices que tú no vas a predicar en inglés, tú vas a predicar en español. El trabajo es para ministrar a los pastores hispanos. Y va a llegar momentos que vas a tener que hablar a los obispos, a los directores, a diferentes lugares en inglés, pero es algo mínimo. Yo le dije, bueno, pero es que también yo no soy nadie. Esa misma palabra. Nadie me conoce. Nadie me conoce. ¿Cómo que nadie te conoce? Yo le dije, sí, yo nomás soy un pastor de aquí, un plantador de iglesia. Y me dijo, yo no te estoy llamando al aire. Yo tengo aquí en mi escritorio un folder con todo lo que tú has hecho. Yo le dije, ¿cómo así? Sí. Es que en nuestra iglesia todo se reporta, hermanos. Amén. Todo se reporta. Los superintendentes y se hacen reportes. Y habían reportado de que había un pastor en Kansas, que era yo, que ayudaba a otros distritos, que ayudaba a su superintendente, aunque no tenía un sueldo ni tenía, pero yo era la persona que trabajaba con los hispanos en mi distrito de Kansas. Y que otro distrito me llamó para que yo vaya a ayudarles a reconocer tierra. Fue la primera vez que yo reconocí un lugar para plantar iglesias. Y entonces me llamaban para que vayamos a ayudar a otros lugares, a otros distritos. Y que habíamos plantado ya unas 3, 4 iglesias. Y pues yo decía, es que yo no, nadie me conoce. Me dijo, pues esto es lo que yo veo en este reporte. Y yo le dije, sí, pero eso son son cosas pues pequeñas. Y lo que hablamos ahora es de ministrar en 350 iglesias en todos Estados Unidos. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y él me dijo, todo lo pequeño se puede hacer grande. Pero mira, me dijo, yo le dije, hay otra persona que yo quisiera que a él lo llames. Y le di el nombre de esa persona. Él ha sido mi maestro. Es una persona, wow, que todo el mundo lo conoce, todo lo conoce. Le ha dado clase a casi todos los pastores que conocemos. Llámalo a él. Y él me dijo, porque me estás dando el nombre de esa persona, tú eres la persona que yo necesito. ¿Cómo así? Es que tú no sabes cuánta gente quiere este hueso. Y tú me estás dando el nombre de otra persona. Pero mira, me dijo, no te voy a presionar más. Ora. Y en 7 días te vuelvo a llamar. En 7 días, hermano, ya Dios me había respondido a través de la oración, de la búsqueda, a través de conversar con mi familia. Ese sentimiento de rechazo me estaba impidiendo llegar al lugar donde yo tenía que llegar. Para entrar a ese lugar yo tenía que tener como mínimo un bachelor. Y yo justo había sacado un bachelor. Yo pensando que yo quería aprender para mí, para aprender. Pero ese bachelor me calificó para ser parte, si no, no me hubieran llamado. Porque aunque Dios te llama para muchas cosas, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que prepararte. Porque si usted no se prepara, está difícil que puedas hablar ante Faraón. Tienes que tener conocimiento. Tienes que llegar a cierto punto donde Dios pueda decir, ¿sabes qué? Con este muchacho puedo hacer grandes cosas. Porque si tú ves en la Biblia, no es lo mismo lo que hizo Dios con Pedro que con lo que hizo con Pablo. Porque Pablo tenía capacidades de que se había preparado, se había quemado las pestañas. No te noto convencido. Así es que usted se prepara en el área que usted puede, en el trabajo que usted está haciendo. Si usted hace un trabajo, hágalo lo mejor. Prepárese para ser el mejor representante de ventas. Prepárese para ser el mejor de lo que está haciendo, para que entonces la oportunidad cuando llegue a tu vida
puedas decir: en el nombre de Jesús lo voy a tomar. En el nombre del Señor, Dios me va a ayudar con esto. Y ya cuando me nombraron director, la primer llamada a mi oficina, mire qué interesante es que yo llego a esa oficina, me siento, pues nunca había tenido una oficina porque nosotros somos plantadores de iglesia. Y ser un plantador de iglesia es iniciar de cero. Y iniciar de cero, nunca me dieron una oficina. ¿Están aquí? Gracias a Dios tenemos esa oficinita ahora, pero ahí nada más quepo yo y los que quieran sacar copias. Pero nunca he tenido una oficina, hermanos. Bueno, en Garden City, Kansas tuvimos, porque al final el templo lo dejaron y ya nosotros nos quedamos con ese lugar. Pero de inicio no teníamos una oficina. Y cuando yo llego ahí, una oficina con asientos de piel y todo eso, teléfono allí, en aquella época los teléfonos, ¿se acuerdan? Y estoy yo allí en el lugar con una administradora allá y un grupo de gente, un equipo, todo, wow. La pregunta es: ¿y ahora qué hago? Esa es la pregunta que estaba. Y yo estaba: Señor, ¿qué hago? Y en eso suena, a esa hora de la mañana, 8 de la mañana, suena el teléfono. Y me llamó un líder de Latinoamérica. Dice: Pastor Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Dice: lo llamo para felicitarlo por su cargo. Muchas gracias. Aunque yo sé que usted no es capaz para eso. Y mira, hermano, cuando eso sucede, tu ego se quiere subir. Y yo lo dejé que hablara y todo. Y ya al final cerré. Pero Dios usa a todas las personas. Aún lo negativo que te dicen, porque es que tú tienes un sentimiento de rechazo desde tu niñez o desde joven. Y ahora estás tratando de superar eso. Y luego viene una persona y te dice algo. No lo tomes personal ni lo tomes a mal. Tómalo de parte de Dios. Yo lo tomé de parte de Dios en ese momento. Yo dije: Señor, esta persona ha dicho la verdad, porque este nivel al que vamos a trabajar es un nivel desconocido para mí. Pero todo lo que se haga aquí será porque tú lo hiciste y no yo. Todo lo que se haga aquí, hermano, me arrodillé y empecé a orar ahí, a orar. Y de repente empezaron a venir un montón de pensamientos e ideas. Y tomé un cuaderno y empecé a anotarlo. Y luego me acordé que había un archivo de cosas que habían en ese lugar. Y lo tomé y se creó un plan. Un plan que logramos nosotros capacitar a cientos de personas. Se lograron plantar iglesias. La gente, cuando llegábamos a las capacitaciones de los lugares, los líderes y los pastores que nunca habían sido capacitados, nos decían: oiga, pastor, si esto nos hubieran dado antes. Y cuando hablo de capacitación, estoy hablando más bien de entrenamiento de plantación de iglesia. Sí eran pastores con certificados de estudios teológicos, pero no tenían la capacitación, el entrenamiento para saber qué va a suceder cuando inicias una iglesia, o cómo estructurar tu iglesia, cómo llevarla a otro nivel, cómo canalizar la gente. Y toda esa estructura se creó gracias a Dios. Cuando tú dices: sí, perfecto, yo no tengo esa capacidad, pero en Dios lo vamos a hacer, porque todo es con Dios y para Dios. En 1 Corintios 1:27 dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. La baja autoestima hace que las personas no se amen a sí mismos, no se acepten y no se valoren. Nos miramos al espejo y decimos: qué feo estoy, qué fea me veo. No te noto convencido. Pregúntele a mi esposa, que yo la veo y le digo: así le hago yo. Vamos en el mall y por allí ella anda sola por ahí, y cuando ya escucha un beso por allí, ya sabe que soy yo. Y yo me doy besos a mí mismo también. Me paro en el espejo. Yo no puedo decir que yo soy feo, aunque lo soy. Porque si usted no se echa porras a usted mismo, pues ¿qué va a pasar? O sea, tenemos que nosotros, claro que tampoco no te vayas a hacer, no te vayas a ir hasta el otro extremo, porque entonces ahí estás mal.
Hoy quiero decirles que Dios no ve tu presente, no ve lo que está pasando ahora. Dios ve tu futuro y lo que puedes llegar a ser en sus manos. Eso es lo que Dios ve. Dios ve que contigo Él puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas, que a veces para nosotros no lo entendemos ahora, pero que en el plan de Dios están allí. Y hoy quiero decirles que eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Cuando yo escucho a nuestros hermanos de la iglesia que hacen proyectos aquí, yo digo, Dios mío, qué tremendas capacidades tienen esta gente. Porque yo puedo ver las capacidades de otros, pero por algún motivo no puedo ver mis capacidades. Pero yo puedo ver las capacidades. Ayer estuvimos aquí en un podcast. Aquí estaba esto. Yo vine primero porque vine a hacer unas cosas antes. Y cuando yo entré aquí ayer por la tarde y miré el setup que se había hecho aquí, quedé impresionado. Había aquí una mesa con micrófonos, como con 6 micrófonos. Habían allí cámaras, había todo un equipo. Yo venía a una entrevista, pero yo decía, pues aquí me van a tener con un telefonito en una entrevista. Algo sencillo, y dije, ahora sí hay que prepararse porque la cosa está seria. Wow, quedé impresionado de lo que habían hecho estos hermanos, lo que hicieron. Y cuando escucho hablar a Joel, fluir, hablando, haciendo preguntas, y el que me puso a temblar, ahí con unas preguntas que yo dije, Dios mío. Y todos los que estaban allí, y los que estaban en la parte ayudando con las cámaras, todo, wow. Cuando usted vea ese podcast, por favor, véalo. Está interesante cómo estos hermanos crearon todo eso. Y cuando yo veo a ellos, yo digo, Dios mío, cómo tú les has dado a estos hermanos esas capacidades. Pero ¿sabes qué? Ellos no le temieron a Dios. No le temieron a Dios. Ellos se lanzaron. Y eso es lo que tenemos. Al principio, cuando te dan algo, parece imposible, pero Dios te va a ayudar y vas a crecer, porque de eso se trata, crecer. Si te dan a hacer un devocional, hazlo. Va a ser difícil al principio, va a ser complicado, pero te va a pulir. Cuando te vas a dar cuenta, vas entonces a empezar a fluir, porque no es usted, es Dios en usted. Y si usted se prepara, mucho mejor, porque entonces está la parte carnal, diríamos, y luego la parte espiritual. Está la parte de tu propio conocimiento y luego está lo que Dios va a usar con tu conocimiento. Escucha lo que el Señor te dice. Don't say I can, because I will be with you and you will see my glory. No digas no puedo, porque el Señor te va a llevar y va a usar tu vida de una manera poderosa. Moisés vio la gloria de Dios, el rechazado, el insignificante, el que nadie lo conocía, llegó a Egipto con poder y con autoridad. Me imagino yo a Dios parado a un lado de Moisés cuando Moisés se acerca. Moisés tal vez llevaba un papelito. Cuando Moisés se acerca a Faraón, Moisés tal vez llevaba un papelito escrito allí: querido Faraón, quiero que entiendas que Dios dice que dejes ir a mi pueblo. La Biblia dice, probablemente que estaba escribiendo un escrito, porque cuando uno va a hablar con una persona importante, no te aparece así nomás, tienes que llevar algo. Y me imagino yo llevando su papelito. Y cuando llega para empezar el palacio de Faraón, ¿cómo habrá sido? Impresionante. Y él va entrando y ve todos esos guardias, y ve todos esos guardias así tipo gorilas. Él va entrando y llega, y luego ve el orgullo impresionante de aquel hombre al que todo el mundo consideraba Dios. Me imagino que cuando le dieron el púlpito para hablarle a Faraón, él sacó su papelito y empezó a leer y hablar, y pasó un viento y se le voló el papelito. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué hago? Porque a veces eso es lo que pasa. Y me imagino a Dios aquí: you can do it. Si puedes, Moisés, habla, tranquilo, yo estoy aquí. Y de repente el poder de Dios, con un toque de Dios, usarlo, que fluían las palabras. Porque recuerde que él dijo: yo soy un hombre tardo de palabras,
Señor, envía a otro porque yo no puedo. Pero de repente lo vemos fluir. Es el poder de Dios. Usted ha dejado pasar muchas cosas porque usted cree que usted no puede, que usted no es capaz. Pero te aseguro que si Dios está parado a tu lado, te va a decir: you can do it. Tú puedes hacerlo, hijo mío, hija mía. Tú puedes hacerlo. ¿Te acuerdas cuando tuviste tu primer bebé? Y dices: pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar esto? ¿Cómo voy a mantenerlo? ¿Cómo voy? Y Dios te dio la capacidad de ser madre. Dios te dio la capacidad de ser padre. ¿Te acuerdas tu primer día de empleo? O tu primer día que fuiste a la escuela o al colegio o a la universidad. Llegaste a pensar que eso era grande para ti. Sin embargo, Dios te ayudó allí. Tal vez no viste la mano de Dios, pero Dios estaba ahí contigo. Hoy Dios te dice que Él está contigo todos los días. Y si te sientes deprimido, deprimida, te sientes rechazado, rechazada, el Señor te dice hoy: yo no te abandonaré.